La empleada humilde ayuda a una anciana en la estación y acaba en la mansión del millonario. Clara apenas podía creer lo que estaba viviendo esa tarde gris y lluviosa. Una joven común, con las manos endurecidas por el trabajo en un tianguis diminuto de la estación de trenes, de repente se encontraba envuelta en un misterio que superaba cualquier novela barata. Todo empezó cuando la lluvia azotaba fuerte y las calles se vaciaban, menos la estación, que seguía vibrando con pasos apurados y voces apagadas entre el agua. Clara, cansada y con el sudor pegado a la piel, recogía desperdicios detrás de su puesto cuando la vio. Una anciana frágil, con la piel arrugada como pergamino viejo, sentada en un banco, temblando pero sin refugio, perdida entre la multitud indiferente. Algo en esa mirada desorientada le apretó el pecho. Sin pensarlo, Clara se acercó y le habló con la voz más suave que pudo inventar, temblando ella misma, pero empujada por un impulso que sacudía todo su cuerpo. Le ofreció un poco de su comida caliente, envuelta en papel viejo, y la anciana aceptó con manos que parecían de cristal. Al instante, todo cambió. El aire se volvió extraño, como si las sombras se alargaran y la estación se tragara los ruidos habituales. La mujer comenzó a contar historias que no encajaban con su apariencia de anciana cualquiera. Habló de una familia millonaria, antiguos secretos en cajas fuertes que guardaban más que dinero, voces que controlaban la economía de la ciudad, salones donde se tejían planes imposibles y ojos invisibles vigilaban cada rincón. Clara sintió que su corazón golpeaba con fuerza, como si descubriera un veneno enterrado en su propia sangre. De pronto, sin aviso, la mujer le pidió que la acompañara. Sin entender bien por qué, Clara siguió ese llamado y terminó en una mansión imponente que parecía salida de otro mundo. Las puertas gigantescas crujieron al abrirse, revelando pisos brillantes, cortinas pesadas y un silencio ensordecedor. Los sirvientes la miraban con desdén. Los guardianes del lugar espiaban cada uno de sus movimientos con ojos afilados. Había una tensión cortante, como si un aire venenoso flotara en cada rincón. Lo peor, parecía que esos vigilantes sabían demasiado de Clara, detalles que ni ella misma recordaba. Mientras caminaba entre esos muros de lujo opresivo, algo comenzó a latir en ella, una mezcla de miedo y expectación. Un nombre, un rostro, un pasado que no podía comprender. La mansión estaba demasiado ligada a su destino, aunque hasta ese momento todo había sido oscuridad y silencio sobre quién era realmente. Y mientras exploraba ese laberinto, Clara sintió que fuerzas oscuras se activaban en las sombras, dispuestas a ocultar para siempre verdades que podrían acabar con ella si alguien se atrevía a revelarlas. Su vida humilde y sencilla estaba en juego. ¿Sería capaz de aceptar ese mundo dorado que nunca imaginó? ¿O preferiría luchar para seguir el camino de su propia elección? El peso de esas preguntas la aplastaba, pero algo en ella no quería rendirse. Al final, en uno de los salones más antiguos, Clara paró frente a un retrato gigante, cubierto de polvo y misterio. Miró fijamente la figura que parecía atrapada en el tiempo, con unos ojos que reflejaban su propia mirada. Justo en ese instante, un ruido seco la sacudió, pasos cercanos, efídidos, que venían a cambiarlo todo. ¿Quién sería? ¿Amigo o enemigo? ¿Y qué secretos escondería esa casa que la estaba atrapando poco a poco? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Los pasos resonaban cerca. Clara apretó los dientes, sintiendo el corazón latir con furia. Si quisiera salirse del pecho. La mano temblorosa apenas sostenía el borde del retrato viejo, cubierto de polvo y tiempo, con aquella mirada que le estaba clavando un nudo en la garganta. De repente, una sombra apareció en el umbral del salón. La voz era profunda, firme,
fría. ¿Quién eres tú? Clara giró lentamente. Allí estaba un hombre alto, con ojos inquietantes que parecían estudiar cada centímetro de su cuerpo, cada gesto inseguro. Pero su sorpresa fue enorme cuando, en un destello de luz, el rostro se reveló perfecto, idéntico al suyo. El reflejo de su propia cara estaba frente a ella, con una expresión dura, casi irreconocible. «¿Qué?», murmuró paralizada. «No puede ser». El hombre sonrió con ironía, y sin titubear, lanzó una verdad que cayó sobre Clara como un golpe en el estómago. «Soy tú, Clara. O más bien, el fragmento que la familia quiso enterrar para siempre». Sus palabras retumbaron en el aire, mientras la joven sentía que el mundo a su alrededor giraba sin control. Ese hombre no solo era idéntico a ella, sino que llevaba una vida oculta, un pasado que ella jamás imaginó. Las puertas se cerraron con un estruendo que heló la sangre. Los sirvientes se quedaron en sus sitios, mudos, mirando con miedo. En sus ojos había algo más que curiosidad, había pánico. «¿Cómo es posible?», susurró Clara, con el aliento entrecortado. «¿Un hermano? ¿Un clon?». El hombre dio un paso adelante y, sin quitarle la mirada, dejó caer otra bomba. «Eres adoptada. Todo fue un secreto para protegerte. Esta familia no es solo millonaria. Somos parte de algo mucho más oscuro. Te hemos estado buscando, porque tememos que te conviertas en la pieza clave para derribar todo lo que hemos construido». El pecho de Clara explotó en dolor. La confusión y la rabia la atrapaban como una jaula. De repente, la anciana frágil apareció en el umbro, apoyada en un bastón, sus ojos llenos de lágrimas rabiosas. Aquella mujer que parecía débil y perdida no era otra que la madre verdadera de Clara, la que había sido, apartada sin aviso, sin piedad. «No eres más que un experimento», dijo la anciana con voz rota. «Nadie quería que existieras, pero sobrevive, igual que yo, buscando justicia». Un grito seco atravesó la mansión. Los guardianes empezaron a avanzar con rapidez, armas en mano. La tensión se volvió insoportable. El aire vibraba entre amenazas que no eran ya ocultas. Clara sintió que la fuerza la abandonaba. Estaba atrapada entre un pasado que negaba y un presente que la derrumbaba. ¿Quién era realmente? ¿La hija perdida? ¿La copia? ¿O la amenaza que debían eliminar sin dudar? El hombre idéntico a ella sonrió, pero en esa sonrisa, Clara leyó que nada sería igual. Todo lo que creía, aprender, su vida simple, su historia humilde, era una mentira gigantesca que ahora la llevaba directo al borde del abismo. La anciana se acercó un poco más y con voz entrecortada lanzó una última advertencia antes de que los pasos se volvieran ensordecedores. «Dicen que la verdad libera, pero a veces destruye más de lo que puedes imaginar». Y justo cuando las sombras se cerraban sobre ella, Clara sintió el crujido del suelo bajo sus pies. Un ruido sordo, como si el edificio mismo estuviera respirando, y entonces, sin aviso, las luces parpadearon y la mansión, con todos sus secretos, pareció temblar, como si fuera a derrumbarse. Clara quedó congelada, en medio de ese caos, que recién empezaba. Su reflejo en el retrato, su doble, la madre olvidada, la familia rota. ¿Quién sería el verdadero enemigo? ¿Qué otra traición estaba a punto de salir a la luz? Y mientras la oscuridad se hacía más densa, un último pensamiento la golpeó. Esta casa no era solo un refugio de riquezas, sino una trampa destinada a atraparla para siempre. Las luces titilaron por tercera vez, y en ese instante, todo se congeló. El silencio llenó la mansión como una mano helada que apretaba el pecho. Clara apenas respiraba, con la mirada fija en el hombre igual a ella. El eco de sus palabras todavía retumbaba, trayendo más preguntas que respuestas. De repente, un estrépito seco cortó el aire. Las paredes vibraron. El suelo bajo sus pies se movió un poco, como si la casa misma protestara. Clara dio un paso atrás, tropezando con algo frío y metálico. Miró hacia abajo, una vieja caja fuerte, oculta entre los restos de un mueble derrumbado. ¿Cómo había pasado desapercibida? El hombre idéntico la miró con expresión dura.
pero sus ojos ya no parecían tan seguros. Lentamente se acercó y tomó una franela que estaba tirada. Se arrodilló, empujó unos mecanismos ocultos y la caja se abrió con un sonido chirriante que pareció abrir también una herida en el cielo gris que penetraba por las ventanas. Dentro, nada de dinero ni documentos, solo un espejo grande, antiguo, con un marco de plata desgastada. Pero no era un espejo cualquiera. Clara se acercó y vio que su reflejo no era el mismo. En vez de ella, el espejo mostraba una versión más joven, más débil, casi fantasmal de la anciana que había ayudado esa tarde, pero con sus mismos ojos, su misma alma atrapada en esa imagen. ¿Esto es una broma? Clara temblaba, la voz rota. ¿Qué es esto? El hombre se levantó con el ceño fruncido, pero justo cuando iba a responder, la anciana apareció a su lado, respirar entrecortado, como si la energía la abandonara poco a poco. Ese espejo no es un espejo, dijo, con voz cansada. Es la prisión donde encerraron mi alma para proteger el tuyo. Clara lo miró en silencio, el corazón dando golpes salvajes. La realidad se quebraba en pedazos y no sabía qué agarrar. Entonces el suelo tembló de nuevo, más fuerte esta vez. Las paredes de la mansión crujieron, y del techo comenzó a caer polvo y yeso. «No hay tiempo», gritó la anciana, apoyándose en Clara. «Debes elegir. Dentro de ese espejo estoy yo, atrapada, sufriendo, y afuera está el hombre que dice ser tú». Un grito lejano cortó la frase. Los sirvientes y guardianes se dispersaron, mirando al pasillo con ojos llenos de terror y desesperación. Clara tensó el cuerpo, sintiendo la sangre helarse. «¿Quién? ¿Quién está ahí?», susurró temblando. Del pasillo emergió una figura cubierta con una capa negra, con una capucha que ocultaba completamente el rostro. Dio un paso al frente. La mansión pareció tomar un respiro profundo. En ese instante, la figura levantó la mano, quitó la capucha, y Clara sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. «Soy tu padre». La voz era áspera, rota por años de silencio. «Y vine a rescatarte, o a destruir todo lo que queda de esta mentira». El hombre idéntico se tensó, con una furia que parecía a punto de explotar. La anciana soltó un sollozo que resonó en toda la casa. Clara sintió que todo lo que conocía, todo lo que había vivido, se desmoronaba en segundos. ¿Quién era realmente? ¿A cuál de esos reflejos debía aferrarse? La verdad misma se volvió trampa y condena. El suelo crujió otra vez, más fuerte, y un estruendo gigante sacudió el salón. Los muros comenzaron a rajarse, como si la mansión quisiera tragarlos a todos. Clara tuvo que decidir, pero ni ella misma sabía qué elegir. El tiempo se acababa, y ese lugar oscuro tenía sus propias reglas. ¿Podría fiarse de ese hombre con su cara? ¿O era otro enemigo disfrazado? ¿Y qué pasaría con el reflejo en el espejo? ¿Con la anciana? ¿Con la historia enterrada de su sangre? El eco de una voz profunda y desconocida salió de las grietas del suelo. «El fin de esta casa será también el tuyo, Clara». La luz parpadeó por última vez, dejando a todos bajo un manto negro. El misterio crecía, y la pregunta quedaba flotando en el aire fría y densa. ¿Quién estaba preso de verdad? El reloj seguía corriendo. El estruendo sacudió la mansión como un golpe brutal. El suelo vibró bajo los pies de Clara y los demás, y un polvo grueso se levantó del techo, cubriéndolo todo. El silencio cayó pesado, solo roto por los jadeos y el crujir de maderas a punto de ceder. Clara sintió que le faltaba el aire. Su pecho oprimido latía con fuerza, como si quisiera escapar fuera del cuerpo. La mirada le dolía, clavada en ese hombre que era idéntico a ella, temblando frente a ese espejo enorme que parecía contener pedazos de vidas rotas. De repente, un resplandor fuerte y frío iluminó la habitación. Clara parpadeó, confundida, y en un instante todo cambió. El hombre igual a ella cayó hacia atrás, pero no como si hubiera sido golpeado. No. Se disolvió en un millón de pequeños destellos, como si nunca hubiera estado ahí, como si fuera un fantasma apagado. Clara quedó paralizada. Su corazón parecía a punto de romperse. ¿Qué demonios acababa de pasar? Y justo cuando quiso gritar, la
anciana se desplomó, sus ojos desorbitados, pero lo que salió de sus labios heló la sangre de Clara. «No eres ella, no eres Clara». La voz de la mujer estaba rota, casi un susurro desesperado, pero atraviesa la habitación con la fuerza de un trueno. Clara la miró desconcertada. «¿Qué dices?», logró tartamudear. «¿Quién soy entonces?». La anciana tragó saliva, apretando los puños contra el bastón que ya no la sostenía. De repente, la capa negra que había visto antes se deslizó del suelo. Ahora estaba allí, ligeramente ajada, como si la hubiera dejado alguien más. Entonces, una carcajada seca, escalofriante, emergió de la oscuridad detrás de ellos. Un hombre apareció, pasos lentos, confiados, mientras las paredes parecían encogerse a su alrededor. Su rostro, sin mostrar miedo ni arrepentimiento, era exactamente el de Clara. Pero esta vez, él tenía los ojos brillando de un rojo intenso como fuego líquido. «La verdad es mucho más sencilla y terrible», dijo con una voz que retumbaba profunda y cruel. «Clara no existe. Nunca existió». El corazón de Clara palpitó violento mientras la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué dices?», susurró, como si no pudiera creerlo. «Eres una copia, un experimento fallido, un reflejo fabricado para reemplazar a alguien que se perdió hace años». El hombre grabó cada palabra con precisión. «La familia que ves aquí creó todo esto para encubrir la desaparición. Y ahora quieren enterrar la verdad de nuevo». La anciana gimió, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. Clara sintió como un fuego insoportable le quemaba el pecho, y el nudo en la garganta fue creciendo, impidiéndole respirar bien. «Entonces, ¿la mujer del espejo?», preguntó la voz rota. «¿Quién es?». El hombre de ojos rojos sonrió, la mitad de su rostro envuelto en sombra. «Ella es la verdadera Clara, tu otro yo, atrapada, invisible para todos. Exiliada en un mundo paralelo, al que llamáis espejo. Tu jaula». Tanto ruido en su cabeza, tantos años de dudas explotando de golpe. Pero justo cuando trataba de procesar eso, la mansión tembló de nuevo, más violenta. Respiración parecía un grito sordo que se negaba a salir. Las luces parpadearon y un frío mortal se coló por la habitación. La voz del hombre bajó, gélida. «Este lugar va a caer. No solo las paredes. Todo va a desaparecer, incluida la mentira que llamáis vida. Solo queda una pregunta. ¿Cuál de las dos está dispuesta a sobrevivir? ¿La que camina fuera del espejo o la que está atrapada dentro?». Clara sintió un escalofrío que recorrió hasta los huesos. El suelo crujió fuerte, separándose justo a sus pies, y aquel espejo empezó a emitir un leve brillo rojo, como un latido siniestro. De repente, una mano invisible te tocó el hombro. Se volvió rápido. Pero no había nadie. El silencio aplastante anunció que el tiempo se estaba agotando. «¿Quién soy?», susurró Clara, con lágrimas rodando por su cara. «¿Soy real? ¿O solamente un reflejo de algo que siente miedo de perder?». La respuesta se perdió en la oscuridad cuando el suelo bajo ellos se abrió por completo. Todo se volvió negro, y con ella la pregunta que laten todos en su pecho. ¿Quién está atrapado en la jaula? ¿Y quién es la verdadera culpa? El reloj sigue corriendo. El suelo se abrió y todo se volvió negro. El estruendo dejó un silencio pesado, tan intenso que parecía arrancar el aire de los pulmones. Clara sintió que caía, sin fondo, ni tiempo, como si el vacío la consumiera. ¿Dónde estaba? ¿Qué se había tragado la mansión? De repente, un brillo tenue se encendió a su alrededor. Abría los ojos lentamente, chocando contra la penumbra intermitente, hasta que pudo distinguir figuras fugaces a su alrededor. Sombras que no tenían forma humana. El frío mordía su piel, el aliento se le hacía humo en la oscuridad. Una voz, apenas un susurro, rompió el silencio. «No eres la única que cayó». Clara giró la cabeza. Frente a ella, sobre un rincón iluminado por un farol que parecía quemar sin calor, una figura conocida apareció, la anciana. Pero no era la mujer frágil que había visto antes. Sus ojos, ahora ardientes y despiertos, brillaban con una furia antigua. No había dolor, solo un fuego que incendiaba el aire. «¿Dónde estoy?», preguntó Clara, aferrándose al frío que la rodeaba. La anciana sonrió, pero fue una sonrisa rota, llena de secretos. «Estamos atrapadas, en un lugar olvidado, un fragmento de tiempo y memoria que la mansión quiso esconder.
¿Pero cómo? Clara sintió el pecho apretado, el sudor frío recorriéndole la espalda. ¿Esto no era solo una casa? No, replicó la mujer. Es una prisión, para almas perdidas, para mentiras enterradas, y para ti, Clara, porque no eres lo que crees. Un temblor sacudió el suelo bajo ellas, y en ese instante todo en la penumbra estalló. Una pared se abrió como un velo, y una figura emergió lentamente. Pero no era el hombre idéntico, ni el padre con capucha. Esta figura parecía humana, y al mismo tiempo no. Su rostro era un espejo roto, con fragmentos de rostros mezclados, como si varias vidas habitaran en un solo cuerpo. «Yo soy la verdad que nunca quisieron que vieras», dijo con una voz grave y lastimera. «No existo fuera de este laberinto». Clara dio un paso atrás, el corazón casi explotando. El pulso le retumbaba en los oídos. «¿Qué eres?», susurró. «¿Un fantasma? ¿Un recuerdo?». La figura inclinó la cabeza y con un movimiento brusco de manos desplegó su rostro. Entonces salió una imagen que nunca habría imaginado. Clara no estaba frente a ella. Lo que veía era un mosaico de todas sus versiones. La mujer anciana, el hombre con ojos rojos, los sirvientes con mirada de miedo, hasta el reflejo del espejo. Todo mezclado, retorcido. Soy todos los fragmentos de ti. La parte olvidada, la que nunca llegó a ser, la que la familia enterró en el tiempo. Su voz se quebró, pero seguía firme. La razón verdadera por la que te crearon. Clara sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. El aire le faltaba. ¿Cómo algo tan extraño podía ser ella y no serlo al mismo tiempo? Eso significa que, tartamudeó, no solo soy una copia. Eres la consecuencia de un error mucho más terrible, contestó la figura. Un experimento para reemplazar la esencia original, para esconder el horror que sucedió aquí. En ese momento la mansión tembló con una violencia desconocida. Una grieta enorme se abrió en el suelo de ese lugar oscuro, más profunda y más negra que la anterior. Y de la grieta surgió un ruido insoportable, un llanto desgarrador, un ruido que no parecía humano. Clara se quedó paralizada. De repente, una mano inmensa y translúcida emergió y agarró la figura de la verdad. La arrastró hacia la grieta, hacia el abismo. Pero justo antes de desaparecer, la voz volvió a llenar el recinto, clara y cruel. Solo tú decides si salvas a ese fragmento o si lo dejas morir. Y con él, todo lo que crees ser. Todo quedó en silencio. Clara sintió un nudo en la garganta y un frío gélido en el pecho. No sabía cómo, ni cuándo, pero comprendió algo imposible. Aquella mansión, aquella familia y todo el misterio no solo le habían mentido. La habían fragmentado, multiplicado y atrapado en pedazos desconocidos. ¿Y ella? Ella era solo un eco, un fantasma entre los reflejos. Atrapada en una guerra invisible contra sí misma. Un ruido detrás la alertó. Se volteó rápido. Una figura humana, de sombra y luz, se paró justo en la entrada del pasillo, oscuro. Con una sonrisa que helaba la sangre, dijo: «Clara, ¿estás lista para enfrentar la última mentira?». El reloj no solo seguía corriendo. Ahora marcaba la cuenta hacia el fin de todo lo que pensaba que era verdad. ¿Quién iba a ganar? ¿La realidad o la mentira hecha carne? ¿Y qué quedaría de Clara cuando se acallaran los ecos? El silencio se rompió con esa sonrisa fría que helaba la sangre. Clara sintió cómo el peso en su pecho se volvía insoportable. La figura a su lado parecía un faro oscuro en medio del caótico laberinto de sus propios recuerdos. «¿Lista para la última mentira?», repitió el extraño, y su voz retumbó en la mansión, derrumbándose. Clara respiró hondo intentando aferrarse a algo real. Pero justo cuando sus ojos se encontraron con los suyos, algo pasó. No fue solo una chispa, fue un estallido dentro de ella. Un dolor agudo subió por su cuello, y su visión se tornó roja, como un fuego que la devoraba desde adentro. «¡No!», gritó, cayendo de rodillas, las manos temblando como si quisieran desprenderse. La figura se acercó, con una expresión que ahora parecía mezclar sorpresa y miedo. De repente, el suelo bajo ellos empezó a temblar con un rugido más fuerte que todo lo que habían vivido. Y entonces, cuando estaba todo perdido, una voz nueva, fuerte y clara, cortó el caos. «¡Alto!»,
Lanzó una mujer desde la oscuridad, la presencia más firme e inesperada. Clara levantó la cabeza y la vio. No era la anciana ni la figura extraña. Era alguien más. Alguien que parecía conocer cada herida, cada secreto enterrado en la mansión. Era ella, exactamente igual a Clara, pero con una mirada que quemaba cualquier duda. «¿Quién eres?», susurró Clara, el nudo apretándole la garganta. La otra Clara sonrió, y esa sonrisa trajo una avalancha de verdades. «Soy tú, pero de otro tiempo, no una copia ni un experimento. La verdad es que siempre hubo dos». El temblor se detuvo un segundo, como si el mundo contuviera el aliento. La mansión parecía escuchar esa confesión. «Sobrecogedora». «Dos», lo repitió Clara, sintiendo que su cabeza latía con violencia. «¿Dos qué? ¿Cómo?». La otra Clara se arrodilló y tomó sus manos, esas que temblaban por la confusión y el miedo. Dos versiones de la misma alma, separadas por una traición que ni siquiera la familia conoce. Tú estás aquí, atrapada, yo aquí para salvarte. No somos un error, sino la esperanza que nació del dolor. Un grito seco salió de las sombras y la figura de ojos rojos apareció de nuevo. Furiosa, desesperada. Pero ya no era la amenaza que parecía antes. En sus ojos se leía un dolor profundo, una súplica silenciosa. «No era para esto», murmuró, como si todo el horror lo estuviera consumiendo también. «No para romper lo que queda». La otra Clara se levantó, firme, y con voz decidida dijo: «Este ciclo termina hoy. No más mentiras, no más prisiones». Pero una grieta enorme se abrió bajo ellos, y la mansión empezó a desmoronarse a su alrededor. Polvo, escombros y un olor a desastre inminente llenaron el aire. Clara miró a su otro yo, con lágrimas que quemaban, y la certeza de que nada volvería a ser igual. «¿Y ahora qué?», susurró. «Ahora», contestó la otra, tirando de ella. «Nos enfrentamos a todo, juntas». Pero antes de que pudieran dar un paso, un susurro se deslizó, tan suave como un cuchillo. «No son nada sin el tercero». El eco quedó suspendido, y al instante un cuarto personaje apareció. No era ni hombre ni mujer. Era un reflejo distorsionado, un ente que parecía hecho de oscuridad y fragmentos de miedo. «¿El tercero?», Clara tragó saliva. «¿Quién? ¿Qué es eso?». La respuesta fue un silencio tan profundo que parecía tragarlas, dejando solo la pregunta flotando. ¿Quién más estaba atrapado en esa jaula rota? Y en ese instante las luces fallaron. El pulso se detuvo. Solo la mansión, respirando y quejándose, susurró que la verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio se cortó en pedazos cuando las luces fallaron por cuarta vez. El pulso de Clara latía tan fuerte que parecía golpear sus oídos. Todo a su alrededor se volvió un susurro roto, como si la mansión misma contuviera el aliento, expectante y temerosa. La figura oscura avanzó hacia ellas, pero justo cuando el borde de su sombra acarició el suelo, un estruendo seco reventó las paredes. La mansión gimió, como si despertara de un sueño de siglos. Polvo y escombros cayeron sobre sus cabezas. Clara gritó, agachó la cabeza. La otra Clara la tomó del brazo con fuerza, tirándola hacia un rincón oscuro. «¡Corre!», susurró con urgencia. Pero antes de que pudieran moverse, el suelo empezó a abrirse bajo sus pies. No fue un crujido ni un temblor cualquiera. Un agujero gigantesco mordió el salón, tragándolas. En la oscuridad, Clara sintió el vacío devorándola. Todo se volvió caos, miedo, frío. Y de pronto, cuando pensó que se estrellaría contra la nada, algo la sostuvo. Una mano firme, cálida, que la levantó del abismo. Alzó la vista con los ojos desorbitados. Allí, frente a ella, estaba la figura que creía un enemigo, el hombre de ojos rojos. Pero su expresión había cambiado. Ya no era cruel ni feroz. En lugar de eso, parecía roto, cansado, casi humano. «¿Por qué?», Clara soltó la pregunta con voz cortada. «¿Por qué me salvas tú?». El hombre respiró hondo. La sombra de sus ojos rojos titiló como brasas apagándose. «Porque eres más que la mentira que te vendieron. Y porque…». Sus palabras se quebraron. «Porque tú eres la única esperanza que queda para todos nosotros.
El ambiente se cargó de una tensión nueva, imposible de ignorar. La otra Clara, la que había llegado para salvarla, miró al hombre con desconfianza y algo que parecía miedo. ¿Esperanza?, repitió con voz baja. ¿De qué estás hablando? El hombre de ojos rojos bajó la mirada, y cuando la levantó otra vez, un secreto invisible parecía quemarle la piel. La verdadera Clara no murió, nunca desapareció. Fue encerrada aquí, en nuestro mundo, en esta mansión maldita. Pero no es solo un reflejo ni un experimento. Es nuestra madre. Las dos Claras intercambiaron miradas, atónitas. La anciana, la mujer atrapada en el espejo, la que estuvo encerrada en todo ese tiempo, no era solo un recuerdo del pasado. ¿Nuestra madre?, Clara susurró, sintiendo que el pecho le constriñía como una trampa. ¿Qué es esto? ¿Quién nos parió realmente? El hombre tosió, pero ya no pareció importarle el polvo ni la amenaza del derrumbe. Ella creó esta prisión para protegernos de algo peor, algo que se esconde más allá de esta casa. La verdadera familia. No es la que crees. El suelo vibró otra vez, esta vez más fuerte. Algo emergía de las sombras, profundo y antiguo. Un murmullo gorgoteó en la oscuridad, como voces que nunca habían encontrado descanso. Entonces la luz volvió por un instante. Clara pudo ver en exactamente ese instante lo imposible. Detrás del hombre de ojos rojos, un niño pequeño apareció. No llevaba capa ni máscara alguna. Su cara era serena, pero sus ojos destilaban el mismo rojo intenso, el mismo fuego líquido. ¿Quién es ese?, preguntó la otra Clara, con el cuerpo temblando. El hombre de ojos rojos dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. «Es nuestro padre», susurró, con la voz rota. «O lo que queda de él». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el niño alzó la mano, y una ola de sombras golpeó la habitación. La mansión aulló como un monstruo despierto. Las paredes temblaron, y del suelo emergió un espejo gigantesco, roto, que reflejaba no solo rostros, sino secretos enterrados. Clara sintió un frío tan punzante que cruzó hasta el alma. El niño inclinó la cabeza hacia ella y sonrió. Esa sonrisa, esa luz en sus ojos, desveló el último y más terrible secreto. No hay dos Claras, ni tres, solo una puede vivir. Una debe morir para que la verdad quede enterrada para siempre. El reloj seguía corriendo. La mansión temblaba al borde del derrumbe. El corazón de Clara, al borde de la ruptura, latía como un tambor de guerra. Y en la penumbra, la última y más terrible pregunta flotaba, helando sus huesos. ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién está realmente vivo? ¿Y quién en verdad está muerto? El silencio se cortó de golpe. La mansión tembló como si quisiera tragarlas vivas. Clara, con el corazón a mil, apenas podía respirar. Miró al niño de ojos rojos, con el rostro pálido y esa sonrisa que parecía una amenaza disfrazada de calma. El tiempo se detuvo. Y entonces, sin aviso, el suelo bajo ellos se partió de nuevo, pero esta vez no cayeron. No, un estallido de luz los cegó a todos. Y cuando Clara pudo abrir los ojos, nada estaba donde debía. La mansión había desaparecido. Estaban en un hospital. Una habitación blanca, fría, con olor a medicina y metal. Las paredes relucían bajo luces que parecían demasiado fuertes y frías. Por un segundo, Clara creyó que todo había sido un sueño terrible, pero la cama frente a ella no estaba vacía. Una mujer con rasgos delicados y ojos suaves dormía, conectada a tubos que respiraban por ella. Era ella, la versión real, la verdadera Clara, pero tan débil, tan apagada que daba miedo verla así. Un silencio extraño llenó el cuarto. Clara no entendía, no podía procesar, hasta que una enfermera entró, con una expresión cansada y triste. «Ella lleva aquí meses. Alguien la encontró en la estación, sin memoria, sin identidad», dijo en voz baja. «Todo indica que fue un accidente, un intento de proteger algo». Clara quería gritar, pero solo un nudo apretaba su garganta. La figura del niño apareció en el reflejo del monitor. No estaba allí realmente, pero su sombra se proyectaba, tirando con fuerza de la realidad. «¿Qué está pasando?», susurró Clara, temblando. La enfermera la miró fija, y en sus ojos había una verdad terrible.
Hace años hubo un experimento. La familia desaparecida, la mansión. Todo fue un juego oscuro para esconder la verdad. Pero tú, dijo, señalándola casi sin moverse, no eres quien crees, no eres la que está en esa cama. El mundo de Clara se volvió un caos interno. Más que nunca sentía el frío del vacío rozando sus huesos. ¿Quién era entonces? ¿Qué realidad debía creer? Del pasillo llegó un ruido sordo, pasos firmes, decididos. Una voz grave dijo, «Tienes que despertar. Tienes que recordar». Clara giró la cabeza y vio al hombre de ojos rojos, distinto. Ya no parecía enemigo, tenía miedo. «No todo está perdido», dijo él. «Pero la verdad es un muro que hay que derribar. Aquí viene lo que nadie esperaba». En ese momento, la pantalla del monitor comenzó a parpadear, y en lugar del pulso y la respiración, apareció algo más. Una imagen grabada antigua, la verdadera Clara, la que estaba en la cama, hablando con alguien. Una voz decía, casi llorando, «No hay dos Claras, hay tres fragmentos, tres destinos ligados». En esta pesadilla, Clara sintió que el mundo la aplastaba. Tres. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué monstruos escondían sus vidas? Antes de que pudiera entender, la mujer de la cama tosió fuerte, abrió un ojo, y todo cambió. «Clara», susurró la voz débil, «eres yo la única, nunca lo fuiste». La cámara se acercó a sus ojos llenos de lágrimas, revelando algo que rompía cada lógica. En su mirada había un destello rojo idéntico al del niño. «¿Quién es real?», pensó Clara, con lágrimas ardientes. El pulso del monitor aceleró. El reloj seguía corriendo, y en ese instante, la verdad más oscura del misterio pendía en el aire, pesada, lista para caer. ¿Había una Clara escondida? ¿Una madre y un niño que escondían una familia fracturada? ¿O solo había una mentira multiplicada que jamás podría reconciliarse? El silencio volvió, espeso, mientras Clara sentía cómo ese vacío en su pecho gritaba por respuestas. Y el tic-tac, implacable, golpeaba más fuerte, más urgente, recordándole que el tiempo para entender se agotaba. ¿Quién sería el verdadero alma atrapada? ¿Y quién estaba destinado a desaparecer sin dejar rastro? El misterio se hacía más brutal, y el final aún estaba lejos. El silencio en la habitación era denso, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Clara miraba fijamente a la mujer en la cama, su piel pálida. Bajo esa luz fría que parecía robarle hasta el último aliento de vida, su corazón latía a 1000, como si intentara escapar de su pecho. Pero no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que sentía. Confusión, dolor, y un miedo sordo que se le clavaba en el alma. De repente, la pantalla del monitor parpadeó y una señal extraña comenzó a sonar, un pitido agudo que cortó el silencio de golpe. La enfermera se puso rígida, y hasta Clara sintió el aire helarse con rapidez. «No puede ser», exclamó alguien en el pasillo, una voz quebrada, llena de alarma. La puerta se abrió de golpe y apareció el hombre de ojos rojos. Su mirada estaba cargada de terror. Se acercó a la cama con pasos rápidos, como si encontrara en ese instante toda la culpa del mundo. El monitor mostró señales inexplicables. Luego, una imagen distorsionada, como si un fantasma intentara atravesar la pantalla. Era difícil entender, pero esas figuras que bailaban con electricidad eran ¿Clara o algo peor? Y justo cuando todo parecía derrumbarse, la mujer en la cama abrió los ojos de golpe. No era ni débil ni imposible de despertar. Su voz, apenas un susurro, desgarró la quietud. «¿Dónde estoy?», preguntó con la mirada perdida entre el pánico y la tristeza. Clara poco a poco sintió esa ola de alivio, esa pizca de esperanza que se colaba entre la desesperanza. «Estás aquí», murmuró, acercándose. «Y no estás sola». Pero entonces, un ruido seco y una vibración fuerte sacudieron todo el hospital. Las luces parpadearon violentamente y un estrépito dentro del cuarto hizo que ambas se sobresaltaran. De las sombras de la habitación surgió una silueta fina, quebradiza, una figura que nadie esperaba. La mujer del espejo, la anciana, pero joven otra vez, aparecía como un reflejo invertido, tan real que habría podido tocarla.
Pero su voz no tenía ternura ni consuelo, tenía autoridad y una amenaza oculta. ¿Creían que era un recuerdo?, dijo con una sonrisa amarga. No, nunca me fui. Solo estaba esperando. Clara sintió como si un golpe la derribara. Sin tocarla, todo lo que creía saber explotaba en pedazos afilados. La mujer que susurraba promesas empezaba a acercarse, y tras ella una sombra se alargaba, helando el aire. Este hospital, esta vida, esta Clara. La anciana señaló la figura en la cama. No es más que un laboratorio de mentiras. La enfermera temblaba, susurraba entre dientes que todo estaba fuera de control. La anciana profundizó la verdad, con una voz que retumbó en los huesos. Esta no es la casa del engaño, no. Es solo otro nivel, otra capa. Un juego macabro donde todos, de alguna forma, estamos quebrados. Clara retrocedió. Sus manos temblaban. El hombre de ojos rojos apretó los puños con rabia y miedo mezclados. ¿Qué está pasando?, gritó al vacío. ¿De qué juego hablan? De uno que no acaba nunca, respondió la anciana. La mansión, el hospital, los espejos, las copias, son solo sitios diferentes de la misma trampa. Un frío cortante recorrió la habitación. De repente las luces se apagaron. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, el pulso de Clara fue la única señal de que algo todavía respiraba. Un susurro cercano, apenas audible. No son dos, ni tres, somos todos. Fragmentos de un alma desgarrada en 1000 pedazos que buscan reconstruirse. Y luego, un grito que heló la sangre. Cuando la luz volvió, ni la mujer en la cama, ni la anciana, ni el hombre de ojos rojos estaban. Solo Clara, ella sola, rodeada de paredes blancas y un silencio tan profundo que le perforaba el pecho. En el suelo, junto a su pie, apareció un objeto brillante. Lo recogió. Era un pequeño espejo roto. Al mirarlo, vio algo que le partió el alma en 1000 pedazos, su propio rostro, reflejado, pero también otro rostro escondido detrás, un niño de ojos encendidos, sonriendo con una oscuridad que asustaba incluso en la distancia. El reloj seguía corriendo, y Clara se preguntó con el corazón hecho trizas: ¿quién soy en realidad? ¿Y cuántos somos? La voz, apenas un hilo, parecía salir del propio espejo. Un frío mortal le agarró la garganta y el miedo le gritó en los ojos. Y la respuesta nunca llegó. La habitación era un puñal de silencio y luces intensas, el aire pesado como si cada respiración costara el doble. Clara temblaba, las lágrimas le ardían en las venas y un frío seco le oprimía el pecho. El espejo roto en sus manos parecía un portal hacia la nada, pero ya no había vuelta atrás. Frente a ella, la mujer de la cama despertaba con una mirada desconcertada, pero llena de una fuerza incansable, como si hubiera esperado toda la eternidad para ese momento. Alzó la mano débilmente, buscando la de Clara, y el roce fue un choque eléctrico que le quemó la piel. «No, no somos fragmentos rotos», susurró con voz quebrada, pero firme. «Somos un alma rota que está lista para sanar». El hombre de ojos rojos apareció al fondo, la sombra del pasado y del futuro. Su rostro cansado mostraba derrotas y remordimientos, pero también un brillo de esperanza. «No más mentiras», dijo mirando a Clara y a la mujer en la cama. «Esta familia terminó con cadenas. La verdad será nuestra libertad o nuestra destrucción». Un estruendo profundo sacudió el hospital. Las paredes vibraron, el suelo tembló bajo sus pies, como si el propio tiempo se deshiciera. Clara sintió que le faltaba el aire y el nudo en la garganta apretó, como una garra. De pronto la figura oscura, el tercero, emergió una última vez, una sombra hecha de miedo y desesperación. Su risa aguda resonó en la habitación, cortando el silencio como un cuchillo. «¿Creen que pueden escapar?», susurró con veneno. «La mentira es eterna. Sin ella, no son nada». Clara, temblando, miró a la mujer que despertaba, la verdadera madre, y al hombre cuyos ojos rojos ya no incendiaban, sino que imploraban. «No», murmuró con decisión, «no soy nadie sin la verdad.
Con un movimiento firme, juntó las piezas del espejo roto. Cada fragmento encajado era un paso hacia la integridad. La luz en el cuarto parpadeó y luego brilló como un sol tenue, disipando las sombras. La mansión, el hospital, el espejo, se desvanecían como niebla, pero dentro de Clara algo se reconstruía. Una fuerza nueva, un lazo invisible que unía todos sus pedazos con hilos de dolor y valentía. El hombre de ojos rojos se arrodilló, agotado, y la mujer en la cama extendió una sonrisa débil que era promesa de renacer. «Estás conmigo», dijo Clara ya sin miedo. «No importa cuántas veces intenten rompernos». La sombra desapareció, engullida por un fogonazo de luz cegadora. El frío se disolvió, y en su lugar quedó un calor suave, un latido constante que les recordaba que estaban vivas. Clara cerró los ojos, sintiendo cómo el peso miserable del pasado se alejaba. Cuando los volvió a abrir, estaba sola en una habitación silenciosa. El espejo roto descansaba a sus pies, reflejando un rostro completo. Su rostro, real, vivo. El reloj seguía corriendo, sí, pero esta vez no era el final, era el principio. Un suspiro de alivio escapó de sus labios y con él una promesa. Ya no huiría, ya no sería prisionera, porque aunque la verdad había dolido, la había liberado. Y en ese instante, Clara supo que estaba lista para caminar hacia la luz, sin miedo, finalmente completa. Tienes que suscribirte ahora. No dejes que te saquen de esta aventura exclusiva que estamos creando para solo los más fieles. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye el botón de like ahora para que el algoritmo nos lleve a más personas que necesitan conocer esta historia brutal y única. Inunde la sección de comentarios. Quiero leer cada una de tus teorías, emociones y secretos que encontraste en este final. ¿Qué te voló la cabeza? ¿Qué crees que pasará después? No esperes ni un segundo más para compartir este video. Envía esta historia a al menos 5 amigos que tienen que ver el desenlace que acaba de romperlo todo. Los verdaderos fans saben por qué estas acciones salvan el canal y mantienen viva esta comunidad. Hazlo ahora. No permitas que esta historia se apague sin tu voz.